entonces estoy por ahí. Admitir, deja abrir, deja compartir. Ahí está. Ver, admitir todo. Ya está. Muy bien. Buenas tardes, empezamos en un minuto mientras cierro el micrófono. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Muy bien, nuevamente buenas tardes, es la una. Vamos a iniciar con nuestra sesión del día de hoy, jueves 8 de octubre de este 2020. Muy bien, cambiamos el tema. Si hay alguna duda de lo que estuvimos viendo hasta la clase anterior, podemos analizarla, podemos revisar. Si no hay ninguna duda, cambiamos tema e iniciamos con metalurgia de polvos. ¿Hay alguna duda de lo que se ha visto? Reitero lo que comenté la clase anterior. La tarea ya está preparada. Son 4 ejercicios, 3 de fundición y 1 de metalurgia de polvos. Es probable que también les pida que lean, que vean, que revisen unos videos muy cortitos de 5 minutos y que me hagan un resumen de 3, 4 líneas sobre estos videos, indicando sobre todo, bueno, qué tipo de procesos se está manejando y qué es lo que ustedes pueden sacar en conclusión de lo que se muestra en el video. Entonces, pero eso todavía no lo he decidido y hasta, bueno, yo creo que hoy en la tarde ya definiré si siempre también los videos es parte de la tarea o los subo nada más al sistema y lo dejo para que ustedes los puedan ver en un momento dado. Muy bien. Bueno, ¿hay alguna duda? No, profe, de mi parte no. Yo creo que todas las dudas van a salir en los problemas. Con los problemas. Yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, Bruno. Muy bien. Si no hay ningún inconveniente, entonces iniciamos el día de hoy con el tema de metalurgia de polvos. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es esto de metalurgia de polvos? Pues ya llevaron su curso previo de manufactura 1, entonces más o menos tienen la idea de lo que se trata. Y Profe, básicamente, dígame usted. creo que aún no está grabando. A ver, déjeme ver, ahorita vemos, vamos a ver aquí. No, creo que ya está grabando. No, ya está. Sí, ya es que ya desde que arranco, ahora ya está, ya se automatizó eso para que no se me olvide. No, Ok, ya es que pero a mí no me muchas preocupa. gracias, muchísimas Ok, gracias. Muy bien, bueno. Entonces, metalurgia de polvos, ¿de qué se trata? Bueno, en este caso, lo que vamos a hacer son piezas normalmente de geometría compleja, igual que las hacíamos en fundición, con una diferencia gigantesca. En fundición partíamos del metal líquido. En este proceso vamos a partir del material en polvo, que puede ser, ya no dije metal, dije material, que puede ser metales y no metales. Normalmente la matriz va a ser metálica, pero pueden ser puras mezclas de metales o pueden ser mezclas de metales con no metales. La metalurgia de polvos tiene fácilmente unos 2 siglos. ¿Cuándo se inició? Muy bien, es muy sencillo. Los hornos de fusión o los métodos de fusión han ido evolucionando constantemente. Y cuando se descubrieron metales como el platino, o sea, cuando se refinaron o se llevaron al estado metálico materiales como el platino,
El problema es que el platino presenta una temperatura de fusión que no se alcanzaba en ninguno de los hornos existentes a principios del siglo XIX. Entonces, en un principio, si ustedes querían tener platino sólido, un elemento sólido de platino, pues lo que tenían que hacer, y ahí es donde podemos ver conceptualmente cuándo nace la metalurgia de polvos ya a nivel industrial, pues era tomar el polvo de platino y compactarlo. ¿Compactarlo con qué? Con una prensa. ¿Sí? Eso es el principio en el que se basa este proceso. Entonces, originalmente y hasta la fecha, una de las aplicaciones fue la producción de piezas en materiales cuya temperatura de fusión era muy alta. A la fecha podríamos trasladarlo del platino a el elemento tungsteno. ¿A qué temperatura se funde el tungsteno? A 3400 grados. Entonces, pregunto a ustedes, ¿será racional procesar el tungsteno por fusión y colada? ¿Ustedes qué me dicen? Me callo yo. No, no es nada práctico ni económico. No es ni práctico ni económico, estamos de acuerdo. Entonces, si nosotros queremos aglomerar tungsteno, pues partamos de polvo de tungsteno y procedamos a compactarlo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos una aplicación para la metalurgia de polvos. Materiales, mezclas o elementos o metales que tienen temperaturas de fusión muy altas, normalmente por arriba de los 2000 grados. Entonces, ahí está una aplicación. Una segunda aplicación. Bueno, en ocasiones, a ustedes ahorita, sus conocimientos de materiales ya son importantes, pero a lo mejor alguien les dice ahorita, oigan, vamos a hacer un bronce con 80% de cobre y 20% de plomo. Yo ahorita les propongo eso. Ustedes me dirían, ¿es factible o no es factible? Sí, o me dirían no. Y si me dicen no, ¿por qué? La pregunta de nuevo ahí está. Pienso en hacer un bronce, cobre, plomo nada más, ¿sí? Pero además, o cobre, estaño, plomo, pero particularmente hablo que el plomo va a ser 20%, ¿sí? ¿Es factible o no es factible? La pieza la quiero hacer además fundida, o sea, aquí la cuestión sería, ustedes me pueden decir si es factible, pero entonces voy a adicionar un elemento más. Quiero hacer la pieza fundida, ¿sí? Ustedes saben que los bronces, una de sus aplicaciones es para bujes o cojinetes, o sea, elementos sobre los cuales va a girar, por ejemplo, un eje. ¿Sí? Entonces la pregunta sigue, ¿es factible hacer un bronce con el 20% de plomo y hacerlo por un proceso de colada, o sea, de fusión y colada? ¿Sí o no? ¿Y por qué? A mí me parece, profesor, que sí es factible, porque el cobre y el plomo no tienen ninguno de los dos un punto de fusión muy elevado. Entonces, al hacer la mezcla, como se acerca, no sé si existe punto eutéctico entre los dos, pero si existe, se acerca de ambos lados. Entonces, la temperatura de fusión de ambos metales va a ser menor que la temperatura de fusión de cada uno separado. Su lógica es perfecta, toda la lógica que usted acaba de mencionar es perfecta. Primero, el cobre se funde a 1083 grados. Ahorita revisen en internet. El plomo se debe de fundir como a 320 debe ser el plomo. Como su compañero comenta, si yo tengo plomo y cobre, bueno, entonces la temperatura de fusión, aunque no tenga neutéctico, la lógica es que sea menor que estos dos, lo cual es también cierto, totalmente. Hasta ahí, toda la lógica es adecuada. Nada más que hay un pequeño problema que solamente teniendo enfrente el diagrama de equilibrio podemos observar. Estos dos elementos, el cobre y el plomo, son insolubles en estado sólido, entonces sí tiene que haber un eutéctico, pero vamos, además de que son insolubles, la solubilidad en estado líquido, conforme van solidificando, va siendo prácticamente nula, ¿sí? Entonces, cuando se solidifican, ¿sí? Solidifica el cobre primero
y luego solidifica el plomo. O sea, ¿qué pasa? Ustedes tienen mezclado 80 cobre, 20 plomo. Ya lo fundieron. No hubo ningún problema. Lo vacían en el molde. Muy bien. Hasta ahí no hubo ningún problema. Pero cuando solidifica esa mezcla o esa aleación, el cobre tiene una temperatura de fusión mucho más alta que la del plomo. Entonces solidifica el cobre. ¿Y qué hace? Son prácticamente insolubles. Entonces el plomo todavía está líquido cuando el cobre ya solidificó. Entonces acabamos teniendo un núcleo que es cobre y ¿dónde está el plomo? Está prácticamente en la superficie. En la superficie vamos a tener una aleación 99 plomo o 99.5 plomo, 0.5 cobre. O sea, a final de cuentas, hay la insolubilidad en estado sólido es tan importante, es tan trascendente o es tan grande que se separan durante la solidificación, se separan totalmente. Y entonces, físicamente no la podemos hacer por fusión y colada porque tenemos ese proceso de segregación en el estado sólido. Muy bien. Entonces, al final de cuentas, la respuesta es, podemos hacer esa pieza, vamos, que habíamos pensado en una aleación 80 cobre, 20 plomo. No, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque si bien son solubles estos dos metales en estado líquido, en estado sólido son totalmente insolubles y la diferencia de temperaturas de fusión entre estos dos da como consecuencia la formación de una pieza que en el centro sea prácticamente cobre y en la superficie prácticamente plomo. No sé si está la respuesta con esto. ¿Queda clara la respuesta? Sí. Sí, profe. Sí, Sí, profesor. profe. Muy bien, entonces, a ver, yo les digo, a ver, una aleación 80-20 está demostrado que es excepcional para fabricar bujes, ¿sí? Pero ya les dije que no se puede hacer por fundición. Entonces tenemos que buscar un proceso en donde el efecto de segregación en estado líquido se minimice. ¿Cuál es ese proceso? La pulvimetalurgia. Entonces, ¿podemos hacerlo? Sí. De hecho, es muy usual que los bujes que se usan en los motores de los autos sean aleaciones cobre-plomo. Los autos modernos ya no lo tienen. ¿Por qué? ¿Qué hemos escuchado por ahí? Que hay ¿cómo pudiéramos decir? Una campaña desde hace unos 20 años para eliminar todos los metales, el uso de metales pesados, ¿sí? Entonces, se ha buscado de unos 20 años, cuando menos, quizá 25 años, que en todos los elementos mecánicos ya no aparezcan metales como son el plomo, ya que se considera que son elementos contaminantes, son elementos que pueden generar problemas a la salud, etcétera. Entonces, las normas en la construcción de autos dicen que ya no deben estar. Bueno, pero eso no significa que en las refacciones, ¿sí?, no puedan existir. Entonces, todavía, si nosotros vamos a comprar refacciones, vamos a comprar los bujes de biela, los bujes de bancada de un motor de combustión interna, sobre todo un motor ya a lo mejor de un modelo 95, un motor de diseño de hace 20 años, los cojinetes, los bujes van a ser de este tipo de bronce, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿para qué usamos la metalurgia de polvos? Metales de alto punto de fusión, aleaciones que no podemos producir o mezclas que no podemos producir por fusión, que es el caso que les acabo de dar, ¿sí? O cuando pretendemos también, que caería en este mismo caso anterior, cuando pretendemos nosotros fabricar piezas que están producidas en mezclas que no se pueden procesar en estado líquido, que es lo mismo que el caso anterior, pero ahorita ya hablé directamente de mezclas, o sea, a final de cuentas, productos o materiales que son, por ejemplo, matriz metálica con un cerámico en solución, sí, un cerámico diluido.
por ejemplo, se me ocurre, ustedes quieren combinar pues la facilidad de procesamiento del aluminio con la alta resistencia al desgaste del carburo de silicio o del óxido de aluminio o yo diría que hasta del propio óxido de silicio, ¿sí? Y entonces ustedes buscan producir una mezcla de aluminio con estos elementos y la tratan de hacer por fusión. Eso me ha pasado a mí en los últimos meses, que he tenido un proyecto sobre esto, y cuando lo hacen, resulta que no hay adherencia, que no hay, vamos a decir, que la tensión superficial de la partícula, por ejemplo, de óxido de aluminio con el aluminio puro, con el aluminio líquido, es tal que se separan, se segregan, o sea, el aluminio líquido no moja, no humecta al óxido de aluminio, tampoco al carburo de silicio. Entonces, esa mezcla, por lo menos por procedimientos convencionales de fusión y colada, no se puede hacer. Entonces, ¿cómo tengo que hacerla? Por pulvimetalurgia, ¿sí? Y entonces esto, cuando ustedes lo van viviendo, lo van entendiendo muy claramente y ya pueden dar las explicaciones si son problemas de tensión superficial, si son problemas de segregación en estado sólido. El problema es lo de menos. El caso es que no se puede hacer y por lo tanto nos tenemos que ir a metalurgia de polvos. Entonces, ¿qué estábamos diciendo ahorita? Vamos a trabajar materiales que son inviables de procesarse en estado líquido, ¿sí? El cobre 80, 20 plomo o el aluminio con óxido de aluminio en solución. Matriz aluminio, óxido de aluminio en solución. Les doy dos ahí. Muy bien. Requieren ustedes fabricar algo que sea permeable a un líquido, a un gas, y por lo tanto necesitan una cierta porosidad y por lo tanto necesitan controlar esa porosidad. Entonces, si ustedes la hacen fundida la pieza, vamos, la porosidad es un defecto, entonces como que fundida la pieza no van a hacer algo con porosidad y porosidad controlada, entonces no puede ser por fusión. Entonces ahí tenemos una segunda posibilidad. O materiales que presentan altas temperaturas de fusión, que no está aquí indicado. Se me olvidó poner esa, que fue con la que empezamos, ¿sí? Muy bien. Entonces, la polimetalurgia, que esto se les enseñó desde su curso anterior, es la producción de elementos, los que sean, a partir de polvos metálicos y no metálicos. Entonces, para materiales de alta temperatura de fusión, cuando no se pueden procesar en estado líquido o cuando se pretende que tengan una porosidad controlada. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? ¿Cuáles son las aplicaciones y cómo es el proceso? Es muy rápido, lo vamos a hacer exactamente en la clase del día de hoy. ¿Cómo es el proceso? Si voy a hacer algo a partir de polvos, ¿qué es lo primero que necesito? El polvo. ¿Hay algún problema en obtener metales en forma de polvos? ¿Ustedes qué dicen? Sí, no, ¿por qué? ¿Qué piensan ustedes? A ver, Naomi Chávez. Sí, yo pienso que no es tan difícil dependiendo del metal con el que trabaje. Muy bien, estamos de acuerdo. Gracias, Naomi. Muy bien. Entonces, no es tan difícil, depende del metal con el que se trabaje. Muy bien. Ahora, si yo les dijera que el costo de producción de cualquier pieza por polimetalurgia está determinado fundamentalmente por el costo del polvo. Entonces, ¿qué tendríamos que concluir? Bueno, vamos, el fabricar los polvos puede no ser el inconveniente, sino el inconveniente va a ser el costo de fabricar esos polvos, ¿sí? Segundo, a ver, si yo les digo ahorita que el aluminio es un metal peligroso, que puede producir incendios, que puede ser explosivo, etcétera, 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 ¿qué me dirían? Profesor, ¿qué estuvo tomando antes de la clase? Sí, seguramente es lo que alguien está ya Yo, profesor, pensando. tengo un Dígame comentario usted. al respecto. A ver, Es muy que bien, ahorita que dijo manufactura de polvos, digamos, el acto de hacer un polvo de algo, me acordé que hace poco había visto lo peligroso que era hacer polvo de harina y acerrín.
porque el aire se llena, se satura de partículas que son combustibles en el aire, entonces cualquier chispazo puede ocasionar un accidente muy grave en un edificio o explotar una instalación. Así es, exactamente esa es la línea por la que iba, la que nos está indicando ahorita nuestro compañero Aragón. Entonces, el aluminio en estado sólido, vamos a decir como elemento, como sólido, no es peligroso, pero el aluminio tiene una gran tendencia a oxidarse, se oxida muy rápidamente. Entonces, como sólido, lo único que hace en contacto con la atmósfera es formar una capa de óxido que le previene una posterior, una ulterior oxidación. O sea, detiene, vamos a decir, aísla al material del medio, aísla al material de la atmósfera a través de formar una capa de óxido que recubre totalmente a este sólido. Muy bien. Pero ¿qué pasa cuando está en polvo? Pues es altamente explosivo, lo que decía su compañero. Y si hablamos de magnesio, es lo mismo. Son materiales altamente oxidantes. Si los tenemos en polvo o los guardamos en tanques herméticos, o les metemos un gas inerte para aislarlos del oxígeno. Si no, lo que podemos tener es una explosión. Para hacer los fuegos artificiales que a todos nos gustan, ¿qué les ponen? Bueno, pues les añaden magnesio, les añaden aluminio, les añaden una serie de elementos. También entonces podemos entender que hay un problema en el producir el polvo y en manipular el polvo. Entonces, ahí es algo que debemos de tener cuidado. Muy bien. Y entonces el producir el polvo nos representa un gasto significativo. Mezclar los polvos, pues nada más sería tener cuidado que no vayamos a generar condiciones de, vamos a decir, de explosividad o de combustión, como ustedes las quieran ver. Entonces debemos de tener cuidado de las propiedades del material en polvo y en tal caso mezclarlo en un ambiente, en una atmósfera inerte, en una atmósfera no oxidante. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a fabricar la pieza. Para fabricar la pieza, ¿qué vamos a hacer? Pues soldar por presión primero. O sea, tenemos las partículas y lo que vamos a hacer es ejercer presión para que por forja o por soldadura en frío se unan. Y entonces formamos lo que se llama un compactado verde. ¿Por qué vamos? ¿Cuál es esa condición de verde? Significa que no hay la aplicación de calor. Entonces ese compactado verde sería algo equivalente a un terrón de azúcar. Un terrón de azúcar, ¿ustedes consideran que tiene una gran resistencia mecánica? Yo diría que no. Yo diría que son granitos de azúcar que están débilmente unidos uno con el otro. Eso es un compactado verde. Si yo aplico una carga, ¿qué va a pasar con esa pieza que está sin aplicarle calor? Se va a romper. Entonces, en ese estado no me sirve. Y entonces la vamos a llevar a un estado de sinterizado. El estado de sinterizado puede ser una difusión en estado sólido que permite que se regenere la estructura cristalina del material, o sea, que se reforme la estructura cristalina y entonces el material, al reformarse esa estructura cristalina, la unión que hay entre cristal y cristal se vuelva mucho más intensa por un fenómeno difusivo. Dos, puede ser que alguno de los elementos alcance los umbrales de fusión y entonces este elemento nos ayude a actuar como una liga entre todos los cristales. ¿Cómo obtengo la mayor resistencia? Normalmente por difusión. Entonces, en el sinterizado, ¿qué es lo que estamos haciendo? Elevando la temperatura lo suficiente para que haya un proceso de recristalización. ¿A qué temperatura hay recristalización? Bueno, esa es una definición. Yo diría que necesitamos una temperatura por arriba de 0.5 la temperatura de fusión. Normalmente estas temperaturas de sinterizado van a ser alrededor de 0.7 las temperaturas de fusión. Muy bien. 0.7 o 0.6 o 0.5 de 3.400 grados, que es la temperatura de fusión del tungsteno, todavía es una temperatura muy alta. Sin embargo, ¿qué es lo que estamos buscando en eso? O sea, si la temperatura de fusión del tungsteno son 3.400, voy a decir que el sinterizado lo hacemos a la mitad de la temperatura, 0.5 la temperatura de fusión. Entonces lo hacemos a 1.700.
Bueno, insisto, es una temperatura a la cual la mayoría de los metales estarían líquidos. Sin embargo, representa una temperatura lo suficientemente baja para que el proceso sea factible y ahora sí podamos aglomerar tungsteno. ¿Cómo se va a dar la aglomeración? Por difusión de los cristales y primero, un proceso de difusión y recristalización, regeneración de la estructura y alivio de esfuerzos. ¿Qué obtenemos como consecuencia de todos esos procesos? Un material que no ha perdido la forma que se le dio durante el compactado, que no ha perdido prácticamente las dimensiones, pero que ahora tiene una mucho mayor resistencia y tenacidad. Y que como consecuencia es un elemento que ya es útil, que ya puede ser un elemento para aplicarlo en lo que nosotros necesitemos. Y luego viene el acabado. ¿El acabado qué puede ser? Puede ser maquinado, que normalmente es mínimo. Puede ser recubrir con un metal, o sea, un recubrimiento metálico, por ejemplo, cobrizado o niquelado o cromado, etcétera, dependiendo la aplicación que se tenga. Entonces, ya de ahí, ¿qué es lo que vamos a obtener? Una pieza terminada o elemento útil. Regreso al diagrama que está ahí abajo, que yo creo que varios ya lo estuvieron viendo. Tengo el polvo, lo mezclo, le añado al mezclarlo aditivos que normalmente lo que hacen es lubricar, facilitar el compactado, ¿sí? Lo compacto y obtengo una pieza en verde, ¿sí? Sinterizo y aumento sus propiedades mecánicas y luego le doy un acabado que puede ser maquinado, recubrimiento, infiltración y obtengo ya mi producto terminado. Muy bien. Entonces ahí tenemos tenemos ahí el proceso. Entonces, tenemos los polvos, los mezclamos, compactamos, tenemos un horno desinterizado. En ocasiones se llegan a dar segundos compactados, no siempre es así. Puede ser, eso depende ya del diseño, y de ahí ya viene el acabado y la aplicación, ¿sí? Muy bien. ¿Cuándo usamos pulvimetalurgia? Normalmente, cuando el problema de que las piezas fabricadas por pulvimetalurgia, el problema de costo que representa una pieza fabricada por pulvimetalurgia, se puede superar por efecto de las ventajas que obtenemos. Ventajas como son simplemente el que se pueda hacer, ¿no? Ahora, por pulvimetalurgia normalmente vamos a hacer piezas de espesores limitados. Bueno, alguien me dice, ¿podemos hacer una pieza de 10 centímetros de espesor? Sí, pero no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque la densidad en esa pieza no va a ser uniforme. Entonces, normalmente son espesores de unos cuantos milímetros y son tamaños de unos cuantos centímetros, ¿sí? ¿Cuáles son las piezas más grandes que se han hecho por pulvimetalurgia? Pues piezas del orden de 100 kilogramos, pero son casos verdaderamente excepcionales. Y muchos de ellos no han sido para fabricar una pieza terminada, sino para aglomerar un lingote. Muy bien, ¿cómo van a ser sus propiedades físicas y químicas? Normalmente las propiedades físicas van a limitarse, van a reducirse, ¿sí? Y normalmente van a ser materiales más activos, o sea, que resisten o que tienden más a corroerse. Por eso es que muchas veces vamos a recubrirlos. ¿Y cuál es la ventaja? Pues que hicimos algo que no podíamos hacerlo por otro método de producción, ¿sí? Muy bien, ahí tenemos una bola de piezas. Normalmente por pulvimetalurgia no voy a maquinar estos engranes, sino ya estos piñones o estos engranes, sino ya salen los dientes directo del molde, ¿sí? Entonces, en general, son piezas complejas las que tengo aquí y en términos generales, estas son piezas, por ejemplo, que ofrece un productor en Taiwán. Son ejemplos de lo que ellos hacen. ¿Qué son? Bueno, yo diría que básicamente son ferrosos. Y si son ferrosos, yo les puedo garantizar, casi dirían por ahí, les puedo jurar que estas son aleaciones hierro, carbono en forma de grafito, entonces hierro, grafito más níquel. Casi todos estos que están ahí van a ser fundamentalmente ese tipo de materiales, ¿sí? ¿Por qué los hicimos así? El grafito, ¿qué ventaja tiene? Es lubricante, ¿sí? Y el níquel nos da también una buena tenacidad. Entonces,
pues ahí podríamos tener estas piezas, aplicaciones de estas piezas. Por ejemplo, aquí el problema es que no tenemos color. La pieza del centro, creo que se ve claramente, es un corte de un aspersor de agua, ¿sí? Yo, Armando Ortiz, jamás lo haría por polvimetalurgia. Yo tomé este ejercicio precisamente porque va en contra de mi lógica. ¿Por qué? Porque las piezas del aspersor, en términos generales, ¿cómo son? Son piezas pequeñas, están hechas en aleaciones de cobre, digamos latón o bronce. ¿Necesitan propiedades especiales? No. Entonces, por ninguno de estos motivos veo la justificación de usar polvimetalurgia. ¿Cuál es en el texto? ¿Qué es lo que nos dice? Que al usar polvimetalurgia redujeron, no sé, 40% el peso. Sigo pensando en que yo tengo razón, literalmente, porque en mi forma de ver las cosas, no es que sea necio, sino es mi forma de plantear las cosas. Cuando, vamos, la reducción de peso es importante cuando tenemos, por ejemplo, un automóvil, cuando tenemos un avión, pero para un vil y vulgar aspersor de agua, yo no la veo, a menos de que sea un aspersor de otra cosa que yo no estoy entendiendo, ¿sí? Dice que es un aspersor comercial. A mí me sigue pareciendo que es un exceso usar polvimetalurgia, pero bueno, está bien. Luego aquí están las tapas de bancada. Normalmente estas también, todo este ejercicio lo usé, o esta parte lo usé, porque choca mucho con la lógica. Se pueden hacer por polvimetalurgia, desde luego. Dice que lo está haciendo la General Motors para los motores de 3.1 a 3.8. Los motores que hizo seguramente fines de la década de los 90, principios de la década del 2000, ¿sí? Entonces, estas piezas, ¿por qué tengo mis dudas en hacerlas por polvimetalurgia? Son piezas muy sencillas y son ferrosos. Entonces, mejor las hago en hierro nodular o las hago hasta forjadas en acero y no me van a salir tan caras. Polvimetalurgia son piezas caras, ¿sí? Hay un punto en donde a lo mejor podríamos justificarlo. ¿Cuál es? La biela. La biela normalmente va forjada, pero podríamos, en un momento dado, hay algunas empresas, Toyota me parece que lo hizo en los 90, hacer bielas por polvimetalurgia. Perfecto. Es una forma también de resolver sus problemas. La biela normalmente es una pieza típicamente forjada. Si la hacen por polvimetalurgia, bueno, pues sus razones debe de haber tenido Toyota para tomar esa decisión. Muy bien. De nuevo tenemos el proceso, ¿sí? Polvo, mezcla, compactado, pieza en verde, horno. Después del horno tendría un acabado, ¿sí? Horno que representa sinterizado. A final de cuentas, ¿qué etapas tiene en esta etapa de sinterizado? Al principio del calentamiento se queman, se eliminan los lubricantes, ¿sí? En la zona de precalentamiento. Luego los óxidos, tenemos en el horno una zona reductora y entonces los óxidos se van a volar. Viene el sinterizado, o sea, la recristalización, ¿sí? La reformación de la estructura cristalina del material. Luego viene el enfriamiento en una atmósfera neutra o ligeramente reductora. Sale la pieza y la tenemos como elemento terminado. Si hay alguna duda, ustedes me dicen y con todo gusto la podemos comentar. Ahora, yo aquí, como lo mencioné, hablé de un compactado muy sencillo, pero si ustedes quieren bajar la carga de compactado, ¿qué se les ocurre hacer? Bueno, a mí se me ocurriría, oye, calentamos, o sea, la matriz en donde estamos compactando la calentamos, no el polvo, porque ahí tenemos un problema, sino la matriz. Entonces cae el polvo en una matriz que está precalentada y las presiones necesarias para formar la pieza se reducen. Entonces puede haber compactado vamos a decir, a temperaturas mayores que el ambiente, sí. ¿Cómo le llamamos? Compactado en caliente. ¿Cómo podemos compactar también por un arco eléctrico? ¿Cómo podemos compactar también por efecto de rodillos? Yo el proceso que más conozco y con el que más he trabajado y con el que más estoy familiarizado es compactar con rodillos, ¿sí? ¿Es factible? Sí. ¿Cuándo lo utilizamos?
cuando lo que producimos son cintas continuas. Entonces, por ejemplo, para fabricar los metales que se usan en los motores, estos metales de cobre plomo que les mencionaba, cobre plomo estaño que les mencionaba al inicio de la plática, pues estos en realidad se forman compactando el polvo sobre un soporte de acero, una placa de acero, una lámina de acero, ¿sí? Sobre la cual se deposita el polvo y luego por efecto de la presión aplicada con unos rodillos se va primero haciendo que suelde el polvo hacia la base de acero, hacia el soporte que es la lámina de acero, y dos, a final de cuentas vamos compactando el polvo y reduciendo su porosidad, ¿sí? Muy bien. Esto a final de cuentas es lo mismo que hemos visto, pero con más detalles, ¿sí? Aquí habla que después del sinterizado puede haber tratamientos térmicos, sí. Si el material permite y si necesitamos, puede haber tratamientos térmicos. Puede haber impregnación de aceite, sí. Si lo que estamos haciendo es un cojinete prelubricado o un buje prelubricado. Puede haber forjas, sí, porque a lo mejor lo único que hicimos en polimetalurgia fue formar un lingote y luego ese lingote lo vamos a forjar. Entonces, ¿qué viene después del sinterizado? Depende qué es lo que estamos produciendo y de qué lo estamos produciendo. Aquí están las etapas del proceso. Obtención de polvo, la parte más costosa y la parte que normalmente es fundamental para determinar, es la que determina la geometría de las partículas que vamos a unir, ¿sí? Normalmente yo les diría que hay dos métodos. Es atomizado, o sea, fusión y atomizado, lo cual ahí, si el problema era fundir el material, pues fusión y atomizado como que no liga, ¿sí? Y la otra es molienda. Molienda es para materiales frágiles, entonces normalmente la molienda se hace en los minerales. Entonces se toma el mineral del material del metal que nosotros queremos trabajar, se va a triturar, se alcanza un tamaño de partícula adecuado a nuestras necesidades y luego ese polvo de óxido de metal, del que fuera, se lleva a un proceso de reducción química para obtener ahora el polvo ya en estado metálico. Luego, ¿qué sigue? De acuerdo al proceso previo, viene un tratamiento que puede ser un recubrimiento con un metal, con otro material que favorezca el ensamble, que favorezca la unión, que reduzca las presiones al momento de estar compactando, ¿sí? Luego, la obtención de la forma, pues normalmente es un compactado. Puede ser por prensa, puede ser por rodillos, pues yo diría que esos son los dos métodos. Puede ser por extrusión también, serían los tres métodos. Luego viene el calentamiento para garantizar la tenacidad y luego vienen las N operaciones de acabado que hemos estado ya mencionando. Si hay alguna pregunta, me detengo, si no, continúo. ¿No? Muy bien, continuamos. Aquí están formas diferentes. Por ejemplo, las esféricas son típicas de atomizado, pero muchas veces en el atomizado quedan formas que no son particularmente esféricas. Las formas muy, vamos a ir agudas, pues normalmente se obtienen por trituración. Ahora, puede ser reducción química en todas las formas, pues a lo mejor quedan un poco como estas que están aquí en el centro, ¿sí? Depósito electrolítico, bueno, pudiera ser, hacemos un depósito electrolítico y luego desprendemos ese depósito y lo vamos a llevar a una molienda mecánica. Entonces, yo con lo que estoy familiarizado, bueno, aquí tenemos las diferentes geometrías, acicular, ¿sí? Típico de una reacción química o también pudiera ser de una reducción química. Electrolíticos, que pueden ser hojuelas, esféricos, que son normalmente atomización, ¿sí? Y irregulares, que pueden también o provenir de atomización o de descomposición química o de reducción química. Muy bien, esto son imágenes de texto, pero van a ser iguales a las que nosotros, trabajando muchos años en esto,
generamos ahí en los laboratorios. Por ejemplo, aquí vemos partículas, pues yo diría que, pues, esféricas, para motivos prácticos, 100% esféricas. Ambas imágenes son de microscopio electrónico de barrido y ambas imágenes son para partículas, en la A, partículas de hierro fabricadas por atomización. La B son una aleación de níquel, ¿sí? Debe ser, habría que ver qué es el UDIMET 700, no sé, níquel cromo, níquel molibdeno, ¿sí? Es una superaleación, una aleación altamente resistente a la corrosión, ¿sí? Y esta superaleación se obtuvieron, estas partículas del UDIMET se obtuvieron por un proceso de atomización por electrodo rotativo, ¿sí? Muy bien. La primera imagen sería en la que yo tengo mucha más experiencia y mucho más conocimiento. ¿Cómo pueden hacer ustedes un polvo? Bueno, suponiendo que pueden obtenerlo en estado líquido, que los elementos que ustedes van a manejar son solubles en estado líquido, entonces, pues tienen ustedes como primera etapa el metal fundido. Y el metal fundido lo van a vaciar en una boquilla sin fondo, podríamos decirlo así. En la parte de abajo de esta boquilla, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a tener? Unos sprays, vamos a decir, un spray de agua, un chorro de agua, creo que sería la palabra más sencilla, varios chorros de agua dirigidos, ¿sí? Al centro, a donde viene cayendo el metal líquido. ¿Qué es lo que va a pasar? Al pegar el chorro de agua a alta velocidad, ¿qué va a suceder? Va a separar el metal en una gran cantidad de partículas. Esas partículas, ¿cuál es su tendencia? ¿Qué geometría tienden a formar? Esférica. ¿Por qué? Porque es la partícula o la geometría que nos minimiza la energía superficial, la tensión superficial. Entonces, Profe, dígame usted. perdón, aquí tengo una duda. Así como va cayendo el metal derretido, ¿así es como tiene contacto con el agua? Así es. Y aquí Ah, abajo, ok. en realidad, y eso se los digo por la experiencia que yo tuve aquí, normalmente lo que vas a tener es una cortina de agua abajo. O sea, el metal no cae directamente a las paredes vamos a decir, del recipiente, sino tienes una cortina de agua. Entonces, también estas paredes del recipiente son cónicas, así se utilizan en la práctica diaria. ¿Para qué? Para que si la partícula todavía cae en estado no totalmente sólido, sino está solidificando, la idea del plano inclinado es que le ayude a que la geometría tienda a ser esférica. Y entonces aquí lo que tenemos es, insisto, una cortina de agua, una alberca, si lo quieren ver así, un depósito de agua en la parte de abajo, y todo el polvo va cayendo ahí abajo. ¿Qué problemas le vería yo? Bueno, va a haber oxidación del material, ¿no? Entonces, hay algo que no mencioné. Muchas veces el polvo, después de producirlo, se lleva a una etapa de, ¿cómo le podríamos decir? De reducción, es la palabra, de reducción química. ¿Por qué? Porque si lo hice con agua, pues en la superficie del polvo hay óxidos, pero seguro que hay óxidos. Si lo hice con agua, pero al 100 que hay óxidos. Entonces tengo que eliminarlos para garantizar la calidad de ese polvo. Entonces lo que hago es calentarlo, si es polvo de cobre, plomo, calentarlo a unos 300 grados en una atmósfera ligeramente, en una atmósfera reductora, ¿sí? Con esto, ¿qué voy a hacer? Bueno, lo que voy a hacer es garantizar que en la superficie no hay partículas de óxido. Y después de eso, ahora sí ya me voy a la etapa de aglomeración. Lo que está a la derecha es un proceso en donde la fusión, o sea, el material que nosotros vamos a trabajar es una barra, ¿sí? Básicamente va viéndose como una barra, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Va a saltar un arco eléctrico entre esa barra y un electrodo que tenemos del otro lado. Eso sería lo más sencillo. Podría ser que calentáramos con flama, también puede ser factible. ¿Y de eso qué hacemos? Lo que hacemos es que la barra empiece a girar, ¿sí? Entonces se calienta, se funde y a la vez gira.
Y si se funde, ¿qué va a pasar con las partículas al momento de que se funden? Se van a ir solidificando, ¿sí? Se van a ir solidificando conforme se desprenden de la barra. ¿Cuál es la forma que tendrían estas? Aproximadamente esféricas, más como una pera, o sea, una forma un poquito más alargada, no esferas exactamente, por también la proyección que se tiene en estas al salir radialmente a la barra, ¿sí? Entonces, decimos, tenemos un electrodo no rotatorio de tungsteno, ¿para qué es? Pues para que no se funda, por eso uso tungsteno. Y por el otro lado que tengo, un electrodo que se va a consumir, que es la composición o que representa o que está dado por la composición del material que yo quiero pulverizar, ¿sí? Muy bien. Recuerden ustedes que a final de cuentas aquí a alguien le puede sonar incongruente. A ver, ya tengo la barra, luego la pulverizo y luego la vuelvo a ensamblar. No. Vamos, sí, pero ¿por qué la voy a pulverizar? Para mezclarla con otro material, ¿sí? Por ejemplo, yo voy ahí a obtener hierro, vamos a suponer que esto lo estuviera haciendo con hierro, entonces obtengo polvo de hierro y luego lo mezclo con grafito o lo mezclo con níquel en una composición que no puedo lograr en estado líquido. Esa es la cuestión, o sea, cuando usamos polimetalurgia, cuando los materiales no los podemos procesar en estado líquido. Muy bien. Aquí también tendríamos una boquilla, por ejemplo, es otro proceso de atomizado, ¿sí? Entonces, nosotros en este caso lo estamos haciendo con gas y lo estamos proyectando sobre el metal líquido. Sale la boquilla entre el gas a alta presión. ¿Qué hace con el metal líquido? Lo dispersa, genera partículas. Esa es otra forma equivalente al atomizado con agua. Entonces, el atomizado, de acuerdo al material y de acuerdo a sus tecnologías, se puede hacer por muy diversas formas, por muy diversos procedimientos, ¿no? Más o menos sigue siendo lo mismo el que habíamos dicho de atomizado con agua. Sí, estos dos, A y B, el primero lo están manejando con gas, el segundo la figura lo representa con agua, ya lo habíamos visto anteriormente. Podría ser que el metal cayera sobre un plato que está rotando y al caer sobre el plato, ¿qué va a pasar? Se va a proyectar por efecto de la fuerza centrífuga y a la vez que se proyecte va a solidificar. O podría ser lo del electrodo que acabamos de mencionar, ¿sí? Todos estos, a final de cuentas, son diferentes métodos de atomización. Muy bien, si el material es frágil, ¿qué podemos hacerlo? Pues sea con unos rodillos, sea con un martillo, sea con unas esferas, con unas bolas. La idea es que el material lo hagamos pasar por estos rodillos, lo mezclemos, lo pongamos en este recipiente con las bolas y hagamos girar el recipiente o vaya cayendo en este martillo que al ir pasando, ¿sí? Al irse alimentando en la zona semicircular, va a ir fracturando, va a ir fragmentando las partículas que teníamos originalmente. Entonces, ahí tenemos tres formas diferentes de fabricar polvos por procesos de molienda mecánica. Muy bien, estas son fotografías propias, son fotografías de la facultad, son fotografías de ustedes, de nosotros, vamos. Estas son muestras de un polvo que nosotros trabajábamos con una empresa de Toluca. Este polvo, bueno, estos están tomados en el microscopio electrónico de ahí del taller. Vemos en cualquiera de las partículas, hay unas que se ven más que en otras. Voy a tomar esta que de esférica no tiene nada, pero se ven dos tonos, no sé si es claro para ustedes. Un tono más oscuro y otro tono un poquito aquí en la orilla, un tono más clarito. La de arriba se ve también los dos tonos muy, muy, muy marcados, ¿sí? Un tono, vamos a decir, más claro y otro un gris más, vamos a decir, un gris, uno en gris y prácticamente el otro es en blanco. En el microscopio electrónico de barrido, cuando estamos nosotros trabajando, ¿sí? Cuando estamos trabajando con electrones secundarios, la intensidad del reflejo, o sea, en este caso, la tonalidad que vamos a tener como respuesta, es función de la densidad. Entonces, esas diferencias de tono que vemos aquí en las partículas,
lo que observamos, aquí también lo vemos muy claramente, un tono que es prácticamente blanco y luego un tono que es gris. El blanco es plomo, el gris es cobre. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? El cobre y el plomo se separan. El cobre queda en el centro y el plomo, ¿dónde queda? En la superficie. Nada más que ahora es una partícula. Entonces, bueno, pues la segregación se da a nivel de la partícula, ya no a nivel macro. Esto en teoría tendría que haber sido totalmente esférico. Yo me imagino, y con esto lo voy a explicar, estas dos que se ve como un frijol, estas dos que está aquí donde se está tomando a la medida de 382 micras, en realidad yo lo veo como dos esferas que en algún momento dado se unieron. Ese momento, ¿cuál puede haber sido? Cuando se le dio vamos a decir, la reducción, cuando se hizo el calentamiento para reducir los óxidos que se hubieran formado durante la atomización. Estos polvos que vemos en estas figuras son cobre-plomo, todo es cobre-plomo, y evidentemente cuando ustedes tienen un proceso, lo que tienen es, pues por más controlado que sea el proceso, tienen diferencias de tamaño. Entonces, algo de lo que tienen ustedes que hacer después de formar el polvo, además de llevarlo a un proceso de reducción, es clasificarlo por mallas, porque en función de eso también será la aplicación que puedan tener para este. Entonces, todas estas son imágenes de microscopio electrónico nuestras. Aquí tenemos, esta también es de nosotros, esta y una ampliación que tenemos abajo. Aquí sí se ven más esféricas. ¿Qué fue lo que cambió de unas a otras? Bueno, de las imágenes anteriores a esta. Es la misma empresa, es la misma composición. Lo que cambian son las condiciones en cuanto a las presiones que estaban usando en los atomizadores, ¿sí? Entonces, bueno, lo ideal es estas partículas esféricas, ¿sí? Muy bien. Entonces, aquí más o menos estamos llegando a algo cercano al ideal. Y aquí, pues, realmente está bastante feo. Tenemos que modificar nuestro proceso porque no estamos llegando a la geometría que requerimos para obtener un mejor comportamiento del material. ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Yo sí, profesor. Sale, a ver, dime. Yo me perdí. Las obscuras son, la parte oscura es plomo y la parte... A ver, microscopio electrónico de barrido nos da un índice, si lo queremos ver así a través de la tonalidad, un índice de la densidad. A mayor densidad, más claro es la tonalidad. A menor densidad, más oscuro va siendo. Entonces, siempre el material de mayor densidad se ve más blanco. Veamos la partícula aquí donde está el cursor. Casi toda la superficie se ve blanca con unos como piquitos oscuros. Entonces, todo lo blanco que es plomo, mayor densidad. ¿Qué densidad tiene el plomo? Revisen ustedes, ahorita yo no me acuerdo, pero debe ser como de 11.4, algo por el estilo. Cobre es lo que vemos en un tono más oscuro, en gris, vamos a llamarle así. Cobre, ¿qué densidad tiene? 11.3. 8.3, por ahí. 11. Entonces, hay una diferencia de densidades que se marca a través de la imagen, ¿sí? Entonces, lo que es esto, ¿para qué nos sirve? Bueno, también nos da una idea que las imágenes de microscopio electrónico nos dan información sobre composiciones en el material. En este caso, ¿qué puedo explicar? Pues que el plomo se segrega, se separa del cobre. ¿En dónde queda el plomo fundamentalmente? Recubriendo al cobre. Hay unas partículas que quedó todas totalmente recubiertas de cobre. Por ejemplo, perdón, de plomo, discúlpenme. Aquí la partícula de abajo que estoy marcando en el cursor, ¿cómo se ve? Pues en un tono mucho más claro. Entonces, puro plomo. Por ejemplo, esta que estoy ahora marcando, que está del centro a la derecha, a ver, la estoy marcando aquí. ¿Cómo se ve? Pues en gris con algunas zonitas blancas. Pues es cobre, pues con algo de plomo ahí en la superficie, pero vamos, algo, no alcanzó el plomo a recubrir totalmente la superficie. Entonces hay unas que el plomo recubrió totalmente y hay otras en donde la cantidad o la distribución de plomo en la superficie es limitada. No sé si con eso está su respuesta.
Sí, muchas gracias, profesor. Ándele. Muy bien. Entonces, quedamos. Una de las etapas es, aunque yo tengo solamente este material, para garantizar, bueno, ese material lo clasifiqué por mallas, pero en realidad todas estas partículas no son exactamente iguales, más o menos son del mismo tamaño, pero hay unas que tienen más plomo en la superficie que otras. Entonces, sobre todo cuando tengo mezclas de diferentes materiales, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es llevarlo a algún tipo de sistema que me garantice homogeneidad en el producto que voy a manejar, ¿sí? Entonces, hay mezcladores que son de tornillo, hay mezcladores que son simplemente de pala, hay mezcladores que son tambores que están girando, etcétera. Entonces, bueno, ¿qué tipo de mezclador? Pues el que sea más adecuado a nuestros fines, de acuerdo a las características de nuestros polvos. Ahí tienen puros mezcladores con geometrías diferentes y del lado derecho tienen un mezclador aparentemente en lámina de acero inoxidable, ¿sí? Entonces, este mezclador puede tener adentro una pala, ¿sí? O una lámina, una placa, que lo que está haciendo es generando turbulencia en el polvo, vamos a decir en la mezcla, para garantizar homogeneidad en esta, ¿sí? Muy bien. Ahora, aquí varios puntos que van a servir para la tarea. Yo tengo aquí una gráfica, en las ordenadas tengo carga. Bueno, más que carga tengo presión. Y en las abscisas que tengo, densidad. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de hierro, ¿sí? La densidad del hierro es como de 7.8, si no, chequenla, gramos por centímetro cúbico. Muy bien, eso es como hierro sólido, pero cuando está como polvo de hierro, su densidad es 2.4. Si yo a ese polvo le meto un vibrador, ¿qué es lo que voy a hacer? Que las partículas se acomoden mucho mejor. Y entonces ya no hablo de densidad aparente, hablo de densidad de polvo vibrado. Densidad aparente 2.4, densidad de polvo vibrado 2.9. Muy bien, pero es polvo todavía. En ese momento coloco mi mezcla en un molde que tiene una altura, una matriz, un molde, una matriz de compactado, que tiene una altura H y un diámetro, vamos a decir, D, lo que fuera, ¿no? Muy bien. Entonces, evidentemente la altura es mayor que el diámetro que pudiéramos tener aquí. Y entonces empiezo a compactar, empiezo a aumentar la presión. La presión la subo arriba de 1 tonelada por centímetro cuadrado, ¿sí? Y entonces ya lo que hice fue reducir H. Originalmente la F a H era 1.2, ¿sí? Habría que ver ahorita dónde está la F, que es la F, bueno. Luego aquí ya compactamos, me voy a olvidar de esa relación F a H, me voy a quedar simplemente con que la altura de esta pieza se redujo. Ahora tengo... La F es la inicial, profe. Es la inicial, es la altura inicial antes de meterle el vibrador. Antes de meterle el vibrador. Tiene usted razón. Sí, ya ahí está, ya está en la imagen a la izquierda. Muy bien, entonces tengo una altura F antes del vibrador. Luego, la altura se reduce, ¿sí? La altura antes del vibrador y después del vibrador varía en un 20%. Luego le metemos una presión de 1 tonelada por centímetro cuadrado, ¿sí? Y entonces, ¿qué hicimos? La altura, la que fuera originalmente, ya se redujo a la mitad. La relación FH es de 2, ¿sí? Muy bien. Luego le metemos una presión arriba de las 3 toneladas por centímetro cuadrado. La relación de la altura inicial a la altura que ahorita tenemos es 2.5, pero ahora la densidad es 6. También tenemos que verlo en base a densidades, ¿sí? Originalmente, ¿cuánto era la densidad? 2.4. Al final le meto una presión más o menos de 7.5 toneladas, casi 8 toneladas por centímetro cuadrado. Muy bien. ¿Cuál es la densidad que ahora tengo cercana
a los 7 gramos, esto no es centímetro cuadrado, tiene que ser 7 gramos centímetro cúbico, ahí está, ahí se me fue, ¿sí? 7 gramos centímetro cúbico, pero ¿qué es lo que pasó? Pues pasamos de una densidad de 2.4, en realidad redujimos la altura 3 veces. En realidad la densidad, si fuera esto correcto, no estaría aquí el 7 a la derecha, sino aquí la densidad, ¿cuánto tendría que ser? 3 veces la densidad inicial. Entonces estaríamos hablando de una densidad de 7.2. Muy bien. Esta curva, ¿cómo se ve? Esto parece una hipérbola, ¿sí? Esta tiende a volverse asintótica. Si yo quiero la densidad de sólido, la presión, ¿qué le va a pasar? Va a crecer prácticamente al infinito, ¿sí? Entonces, siempre voy a compactar a una presión donde tengo un cierto nivel de porosidad. ¿Cuál es mi nivel de porosidad? Bueno, la densidad que damos de sólido era 7.8 y la densidad a la que llegué es 7.2. Entonces sacamos la relación entre esto y la densificación nos va a dar del 92%. O sea, ¿cómo estoy haciendo la operación? Tomo la densidad de sólido, 7.8, menos la densidad que alcancé en el compactado, 7.2, ¿sí? Es 7.8 menos 7.2, 0.6 es el resultado entre, ¿cuánto? Entre la densidad inicial. Entonces tenemos 0.6 entre 7.8. ¿Cuánto tenemos? Nos dice que el resultado, este cociente, es 0.077 para motivos prácticos. Muy bien, entonces la densificación es del 99%, ¿sí? Yo estaba diciendo 92%, no había hecho bien las operaciones o tendría que revisar, pero si es 0.6, era el cambio, es la diferencia entre vamos a decir, la densidad de sólido menos la densidad de polvo, es 0.6, entre 7.8, que es la densidad de sólido, ¿no? Sí, es claro. Voy a alcanzar una densificación de prácticamente mucho más allá del 90%, prácticamente del orden del 99%, ¿sí? Entonces, pues con eso, por motivos prácticos, sería más que suficiente, ¿sí? Aquí vemos las diferentes etapas, entonces colocamos el polvo, aplicamos presión, puede ser que tengamos 2 arietes o puede ser que la parte, vamos a decir, la parte del fondo sea fija. La ventaja de tener 2 arietes es que la densidad del polvo tiende a ser más, la densidad de la pieza, perdón, no del polvo, tiende a ser uniforme cuando la presión es aplicada por ambas herramientas, que es lo que tenemos en el inciso B, ¿sí? Ese es lo más adecuado. Cuando tenemos que la presión es aplicada solamente por un lado, la porosidad, perdón, más que la porosidad, la densidad no es uniforme. De nuevo, tenemos la prensa, que lo colocamos en la prensa, polvo, ¿sí? Aplicamos el polvo, ponemos el elemento que va a generar la geometría inferior, el elemento, la herramienta que nos genera la geometría superior, hacemos el compactado y obtenemos la pieza, ¿sí? Muy bien, así de sencillo. De hecho, aquí en la imagen pueden ver que lo que están haciendo es una forma, es una pieza en forma de un disco. No sé si se alcanza a ver, en la imagen de la derecha es claro que tenemos ese tipo de pieza, ¿sí? ¿Alguna duda? Ustedes me dicen. No, profe. Muy bien. Aquí empieza a haber datos interesantes. Muy bien. Para metales porosos, megapascales de 40 a 70, metales refractarios 70 a 200, ¿sí? Bujes, chumaceras, ¿sí? Porosos de 146 a 350 megapascales. Partes de máquinas en hierro o en aceros de 275 a 690
megapascales. Luego, ¿qué tenemos? Cobre y aluminio, ¿sí? En partes de alta densidad, 250, 275. Y piezas de hierro y acero en alta densidad, de 690 a 1650, las cuales son presiones, son cargas verdaderamente elevadas. O sea, si ustedes regresan a esta imagen, se ve una prensa masiva, se ve una prensa bastante grande para la pieza tan pequeñita que se está fabricando. Entonces, usualmente las prensas para sinterizar, para compactado en piezas de polvos, son hasta más robustas que las prensas para forja. Muy bien. Otra tabla de datos: aluminio, latón, que es el brass, bronce, ¿sí? Hierro, tantalio, tungsteno. Bueno, de acuerdo con otros materiales, ¿qué presiones pudiéramos tener? Cada caso, cada pieza se tiene que analizar en particular. Estos son rangos, pero ¿qué nos va a definir exactamente la presión que necesito? La geometría de la pieza, ¿sí? Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Una gráfica similar a la que habíamos utilizado, nada más que aquí los ejes los cambiamos. ¿Qué tenemos en las abscisas? Tenemos la presión, arriba en megapascales, abajo en toneladas por pulgada cuadrada. Como toneladas por pulgada cuadrada, la verdad me dan dolor de estómago, entonces usamos Sistema Internacional megapascales. A la izquierda, ¿qué tenemos? Tenemos algo que me dice densidad. Muy bien, la densidad. Muy bien. En el cobre, ¿cuál será la máxima densidad que puedo alcanzar? Pues va a ser la de sólido, que es como 8.6, ¿sí? Aquí está, perdón, cobre, grueso, ¿sí? Aquí está. ¿Y qué es lo que vamos a necesitar? Presiones que van a andar arriba de los 900 megapascales. Muy bien. Cobre en partículas finas, ¿sí? Fíjense cómo cambian las densidades aparentes. Muy bien. Necesito cargas mayores y no alcanzo la misma densidad. Rojo y verde es el mismo elemento, pero con polvos diferentes. Entonces, la presión depende del material, depende de la pieza, depende del grado de compactación y depende del tamaño del polvo, del tipo de polvo. Es lo que estamos sacando aquí. Y luego, la densidad del hierro sólido debe de ser como 7.8. Entonces, bueno, esta línea punteada sería el máximo que podemos llegar, 7.8. La línea en azul y la línea en morado, que representan vamos a decir, las presiones que requerimos para alcanzar diferentes densidades cuando usamos un polvo grueso o cuando usamos un polvo fino. Siempre en el polvo fino, la compactación que vamos a alcanzar, fíjense, es menor. Siempre la densidad que vamos a alcanzar es menor. No sé si está la idea. Muy bien. Si hay alguna duda me detienen, si no sigo. Ahora, cuando trabajamos con un polvo, ¿van a cambiar las propiedades físicas del material? Desde luego que sí. ¿Cuáles serían las propiedades máximas que va a alcanzar la pieza que fabricamos a través del polvo? Las propiedades máximas serían las que tiene como sólido, ¿sí? Entonces tenemos polvo de cobre compactado a diferentes densidades. Vamos desde prácticamente 8 gramos, ¿sí? Hasta los 8.8, que yo diría en realidad para cobre tendría que estar el límite aquí por 8.6, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasa cuando cuando aumentamos la densidad y alcanzamos prácticamente la de sólido? Que la elongación, o sea, la capacidad de formarse es máxima. ¿Qué pasa con la conductividad? Es máxima. ¿Y qué pasa con la resistencia? Es máxima. Entonces, a mayor densidad de la pieza o a menor porosidad, las propiedades mecánicas y eléctricas van a mejorar, ¿sí? Muy bien. De nuevo, son curvas de compactación contra temperatura para diferentes materiales. Ya no me meto más, ya lo estuvimos viendo. La única diferencia es que aquí habla de densidad fraccional. O sea,
¿Cuándo tengo la densidad fraccional de 1? Cuando tengo la densidad de sólido, ¿sí? Y entonces aquí me habla que esto que representaría porosidades del 10%, que es el punto 9, del 20%, que es el punto 8, del 30%, que es el punto 7, y así sucesivamente, ¿sí? Y vemos que dentro de más, vamos a decir, mayor es la resistencia del material, más difícil es aglomerarlo a altas densidades, ¿sí? En este caso, haciendo la comparación en unitario, o sea, como densidad fraccional, es más fácil comparar el comportamiento de diversos materiales. Muy bien. Ya hablamos de las prensas, normalmente son mecánicas, ahí están todos los elementos de la matriz y tenemos la prensa al lado derecho. Diferentes tipos de prensas, o sea, prensas comerciales. Una prensa, la de la izquierda, la azul, alcanza 500 megapascales, la verde del centro 100 megapascales, la otra se supone que serían 800 y la de la orilla de nuevo son de 500. Son diferentes prensas modernas que existen en el mercado actualmente. Muy bien, de nuevo vemos la prensa, ¿sí? Este tubo que se ve aquí del lado izquierdo es por donde viene bajando el polvo y encontramos un comentario que ya se había hecho. Las prensas se caracterizan por su elevada rigidez y a veces para lograr una mayor densidad, el compactado se hace en varias etapas. Entonces se va compactando, aquí tenemos la herramienta, se va compactando y la pieza que son esta especie de, pues parecieran, tienen la forma, no son, pero tienen la forma como de una especie de tuercas o de unos bujecitos. Esos son la pieza que se está formando con esta prensa. Muy bien. Entonces aquí tenemos diversas piezas que han sido fabricadas por Polimetalurgia. Tenemos también cómo se va a observar la microestructura si hacemos un seccionamiento de la pieza, cómo se va a observar la microestructura al ir reduciendo la porosidad. De nuevo, la porosidad que es en este caso son las zonas oscuras. Entonces, al aumentar o al disminuir mejor, al disminuir la porosidad, ¿qué es lo que va pasando? Que las zonas oscuras prácticamente se van eliminando, ¿sí? Tenemos porosidades del 20%, del 5%, del 2%, del 8%, y estamos viendo esas porosidades con qué se relacionan, con las diferentes etapas de producción de la pieza. Muy bien. Ahora, primero se compacta, ya compactamos. Segundo, se sinteriza. Muy bien. ¿Cómo son las temperaturas de sinterizado? Tungsteno, 2350. Quedamos que la temperatura del tungsteno a la que se funde es 3400. Entonces, 2350 entre 3400. El tungsteno se está sinterizando, se recomienda sinterizar de acuerdo a lo que marca esta tabla, aproximadamente al punto 7 de la temperatura de fusión. Muy bien. El hierro, ¿sí? ¿A qué temperatura se funde el hierro? 1534, entonces tenemos 1050 entre 1534. Muy bien, pues es más o menos la misma, es punto 7, es punto 68. El níquel no me acuerdo, les mentiría. Voy a hablar del cobre, que de esto sí me acuerdo. Es 850 entre 1080, 1083. Muy bien. Esto es 0.78 de la temperatura de fusión. Ahora, hay dos variables en el sinterizado. ¿Cuáles son esas dos variables? Primero, temperatura. Mayor temperatura, menor tiempo. ¿Sí? Entonces es temperatura y tiempo. Aquí, ¿qué tenemos? Este tiempo va a depender del espesor. Se supone que aquí tenemos un espesor constante. Por ejemplo, 20 milímetros. Tendríamos que referir el artículo de donde salió esto para hablar del espesor, pero voy a hablar de 20 milímetros ahorita. Entonces, si tengo el espesor constante, el tiempo de sinterizado aumenta normalmente cuando aumenta la temperatura, ¿sí? Muy bien.
En el bronce tenemos 825 y 15 minutos de sinterizado. En el cobre, 850 y 25 minutos, al igual que en el latón, al igual que en el hierro grafito. Pero en el tungsteno tenemos 2,350 y ¿cuántas horas? 7 por 6, 42. Prácticamente que tenemos 8 horas, ¿no? 480 minutos son 8 horas. Entonces, a final de cuentas, el tiempo que nosotros tenemos o que necesitamos está en función de la temperatura. Dentro de más se reduzca la temperatura. Ahora, ¿puedo sinterizar bronce a 700 grados? Claro que puedo hacerlo. Pero ¿qué va a pasar con el tiempo? ¿Quién me dice? ¿Se va a tener que reducir? No. A ver, ¿No? aguas aquí. O sea, no comparar toda la tabla en su conjunto con el concepto. A ver, si yo ahorita les digo, a ver, ustedes van a hacer un experimento en donde van a sinterizar bronce. Aquí en la tabla que encontramos en un artículo nos dice que nos recomiendan 825 grados, pero yo les pido hacer ustedes el proceso no a 825, sino a 700 grados. Si yo reduzco la temperatura, estoy reduciendo la difusión. Acuérdense que la difusión es un fenómeno fundamental aquí. ¿Y la difusión de qué depende? Es función de la temperatura. A mayor temperatura, mayor difusión. Entonces, si yo bajo la temperatura, el tiempo que necesito para que haya la misma difusión va a incrementarse. Yo pasé de 825, reduje a 700. El tiempo va a pasar tranquilamente de 15 minutos a 60 minutos. No sé si está la idea. Entonces ahí tendríamos que empezar a estudiar los fenómenos difusivos y ver las leyes que controlan. De sus cursos de materiales deben de recordar la primera y la segunda ley de Fick y deben de recordar que las relaciones ahí son exponenciales, o sea, no son lineales, son exponenciales. Entonces, por eso no dupliqué el tiempo, no hablé que iban a ser 20 minutos en lugar de 15, sino aumenté radicalmente el tiempo, lo multipliqué por 4 para pasar de 15 a 60 minutos, ¿sí? ¿Qué tenemos aquí? Bueno, de izquierda a derecha, ¿cómo se iría observando la estructura del material cuando se va sinterizando? ¿Qué va pasando? Se van reacomodando los cristales, ¿sí? ¿Nos van a quedar poros? Sí. Normalmente, al ir sinterizando, cambian un poco las dimensiones de la pieza. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan cómo estaban los granos, en la figura de la izquierda están los granos originalmente. Empieza a haber difusión y ¿qué pasa? Los granos ahí empiezan a difundirse el material entre los diferentes cristales y se reforma la estructura. Lo vemos mejor en la imagen de la derecha. Pensamos que las partículas son esferas, las aplastamos durante el compactado. Al aplastarlas se forman puntos de unión, ahí están en la segunda imagen. Cuando empezamos a sinterizar, hay porosidades muy evidentes en los, vamos a decir, fuera de los puntos de unión. Y cuando nosotros terminamos el sinterizado, ¿qué pasó? Pues que esa porosidad se fue limitando, se fue reduciendo, se fue eliminando. Y entonces eso va a afectar, la masa no cambió, entonces ¿qué tiene que cambiar? El volumen. Entonces va a haber pequeños cambios volumétricos que van a depender de la geometría de la pieza. Eso se traduce en que en ocasiones, después del sinterizado, ¿qué vamos a necesitar? Un recompactado, un recalibrado, un nuevo compactado para ajustar las dimensiones. Por ejemplo, este autor nos dice, las partes para el sinterizado deben de ser de 0.7 a 0.9. 0.7 estoy de acuerdo, 0.9 ya es muy alto. Todo lo que vimos ahorita, todas las relaciones que hice para la tabla anterior fueron alrededor de 0.7. Y cuando eran metales de punto de fusión hasta bajaba un poco, no sé, a 0.6, cosa por el estilo, ¿sí? O 0.65. Muy bien. De nuevo aquí, pues es la misma, en sentido estricto es la misma. Nada más lo único que hice aquí, lo que le cambié es para que se vieran en la misma secuencia. En la otra se veían
las figuras, su secuencia no correspondía. Aquí en las dos está la secuencia. Voy a eliminar una de las dos ya en la presentación final. Muy bien. Aquí vemos lo mismo. Vemos las piezas entrando al horno desinterizado. Vemos cómo están originalmente, cómo van recristalizando y cómo se reforman los cristales, ¿sí? Arriba vemos esquemáticamente qué sucede entre 4 partículas, ¿sí? Reducimos el problema a 4 partículas. Y aquí lo que vamos a ver me interesa, bueno, para diferentes materiales, ¿sí? Estas son básicamente mezclas hierro-grafito, ¿sí? La resistencia de 225 a 295 es relativamente baja. El límite de esencia 205 es relativamente bajo. ¿Qué pasa con el módulo de elasticidad? Cambia, ¿sí? El módulo de elasticidad del hierro, ¿cuál es? Es 200 gigapascales, ¿sí? Aquí tenemos 70. Luego tenemos una mezcla hierro 0.9, grafito 3.5. De hecho es esta, perdón, la FC 208 es 0.9 grafito, 3.5 cobre, ¿sí? Muy bien. Para diferentes condiciones que son AS es tal como sale del sinterizado, HT es después de un tratamiento, ¿sí? HIP es compresión isostática. Entonces, tenemos para diferentes condiciones de proceso diferentes resistencias teniendo una misma composición. Aquí también los quiero acostumbrar a otra cosa. Una cosa es describir los materiales cuando estamos en norma STM para materiales que van a tener aplicaciones mecánicas. Otra cosa es describirlos en norma AISI, que lo que vemos es composición. Y aquí estas designaciones que provienen también, si mal no recuerdo, de la STM, son para polvos específicamente. Por ejemplo, un FC 20208 tiene la composición que puse abajo, ¿sí? Un FN 0405 es un acero al níquel. Si comparamos el hierro grafito con el acero, vamos a ver que sus propiedades mecánicas son muy diferentes, siempre mucho mejores en el hierro níquel, en el acero al níquel. En el acero al níquel alcanzamos resistencias hasta arriba de 1000 megapascales, mientras que en la mezcla hierro, grafito, lo más que conseguimos fue 690. No sé si estamos de acuerdo. Muy bien. Los aluminios, acuérdense que se indican con 4 dígitos si son aleaciones de conformado, con 3 dígitos si son aleaciones de colada. Y entonces tenemos un aluminio 601 AB. Esto en realidad es una aleación 6061, ¿sí? Dice supuestamente la A es que es aluminio con más del 99% de pureza. Y luego, lo que tenemos con la B es que es un material prerecubierto. Están sus propiedades. Tenemos un latón CZP 0220. ¿Qué es? Esto corresponde a un latón con plomo que se le ha adicionado estearato de litio como lubricante. Entonces, idea que les quisiera dejar en este momento. Normas para materiales estructurales son unas. Normas para materiales para tratamiento térmico, normalmente usamos otras. Normas para materiales en polvo, designaciones para materiales en polvo son otras. Normas para materiales que van a ser por conformado son unas. Normas para materiales que van a ser por colada son otras. Entonces, la norma, la designación del material, ¿depende de qué? Depende del uso que vaya a tener depende de la orientación que vaya a tener La composición del material depende de la orientación. No me vayan a resultar ustedes, ni como ciertos ingenieros luego que dicen, es que son aceros al carbón, por ejemplo. Al carbón, y se lo repito curso tras curso, al carbón son los tacos, los aceros son al carbono, ¿sí? O tampoco me vayan a decir, como algunos hasta doctores, que luego dicen, no hombre, es que yo quiero una aleación 2014 colada.
Una aleación 2014 en aluminio es una aleación para conformado, para forjar, no es para colar. Será una aleación 200, no sé, 214 o 217 o 204, pero nunca una 2014. Entonces, sean ustedes, tengan muy claro de que el material, la designación que van a usar, depende del tipo de material del cual están hablando, de la aplicación que va a tener el material. ¿Sí? Muy bien. Bueno, por ejemplo, aquí habla para comparar un aluminio, ahorita que estaba hablando de un 2014 T6, o sea, un material, un aluminio cobre endurecido por precipitación, ¿sí? Muy bien. Por conformado tenemos un límite elástico de 480 megapascales y una deformación del 20. Si este material, no sé, que va a ser un 201 AB, sí, o 201A, lo usamos para pulvimetalurgia, alcanzando una densidad del 94%, la máxima resistencia que vamos a tener es 330. ¿Qué podrían decir? Se pierde resistencia, pero no tanto. Pero ¿qué pasa con la capacidad de formación? ¿Cuánto se reduce? Los que estén despiertos que contesten. 10%, ¿no? Se reduce un orden de magnitud, pasa de 20% a 2%. 22%. Entonces es un montonal eso. Y no voy a toda la tabla a chutármela, no los quiero dormir, ya bastante dormidos están ahorita, ya aburridos, dormidos y demás, que no sé qué hora. ¿Quién me da la hora por ahí? Las 2:25. 2:25. Ya vamos a terminar, ya no se me desesperen. Entonces no me voy a recetar toda la tabla viendo uno por uno. Lo único que quiero es que esto va a estar en sus notas y les debe de quedar claro que al tener el material conformado, vamos a decir, producido por conformado, sus propiedades mecánicas siempre son superiores a las propiedades mecánicas del material producido a través de polvo. Pero en resistencia se reduce, pero en ductilidad prácticamente es un orden de magnitud lo que sucede, ¿sí? Entonces, bueno, esto yo creo que aquí no hay más que verle. Aquí es más o menos, va en la misma, ¿sí? Es a lo mismo, nada más que habla de una aleación de titanio que es bien común. Esta aleación se usa para prótesis y se usa para aplicaciones aeroespaciales. La titanio 6, aluminio 4, vanadio. De las aleaciones de titanio es la que más van ustedes a manejar. La TI6AL4B, ¿sí? En esta titanio, aluminio, vanadio, tenemos propiedades como forja, ¿sí? Propiedades como polvo, ¿sí? Estamos hablando primero de densidades, discúlpenme, luego del lado que la siguiente columna es resistencias. Entonces tenemos colada 840 megapascales, colada y forjada 875, es un material de forja difícil, ¿sí? Luego sinterizado 786, ¿sí? Luego bajo compresión isostática 880, ¿sí? Pero ¿qué normalmente, qué pasa? La máxima ductilidad la obtienen en el material forjado, pero aquí ya, en este titanio 6, aluminio 4, vanadio, que tiene mucha aplicación aeroespacial, pues usarlo producido por compresión en polvo, partiendo de polvo, por compresión isoestática, pues no tiene problemas en cuanto a la ductilidad y en la resistencia, pues tampoco prácticamente, ¿no? Es un material que tiene propiedades del mismo orden de magnitud que él mismo, o sea, sus propiedades forjado y en un momento dado formado por polimetalurgia con compresión isoestática en caliente, las propiedades mecánicas no desmerecen en el producto producido a partir de polvos, ¿sí? Pues solo una duda. Dígame usted. En ese anterior, ¿qué implica que dice que es prealiado? Se llama pre-alloy. A ver, lo prealiado es que ya desde un principio, o sea, ¿ustedes cómo podrían partir? De tener polvo de titanio, polvo de aluminio y polvo de vanadio. Muy bien. O
lo producen por colada porque no tiene ningún problema, vamos, relativamente no tiene mayor problema producirlo por colada, lo obtienen una barra de titanio 6, aluminio 4, vanadio, y luego por un método de atomización por electrodo o por el método que a ustedes se les venga en gana, o que se pueda, porque no nada más es que se venga en gana, que nos dé los resultados que nosotros requerimos, obtener el polvo, ¿sí? Entonces, en una, obtenemos polvos por separado y luego mezclamos para hacer la aleación, digámoslo así, y en otro tenemos la aleación ya en estado líquido y a partir de eso formamos el polvo. No sé si Digamos, tenerlo prealiado nos daría más homogénea la aleación. Para mí sí, para mí desde luego que sí, desde luego, ese es como yo lo veo, ¿sí? Es la impresión que yo tengo con el prealeado, ¿sí? Muy bien, no sé si hasta está la respuesta. Sí, profesor, gracias. Ándale. Termino, ya todos nos queremos ir a comer, yo pido mano, entonces vamos a terminar esto. Conclusiones de la discusión del día de hoy. ¿Podemos tener piezas en pulvimetalurgia donde los espesores vayan variando? Sí, pero la variación de espesor debe de ser mínima, ¿sí? Muy bien. Normalmente las piezas producidas por pulvimetalurgia van a ser de espesores pequeños, ¿sí? Entonces, dice, paredes de espesor variable no deberán presentar valores inferiores a 0.8. Si metemos espesores muy delgados, no llena, no tenemos una buena... Vamos, no es que no llene, sí va a formarse la pieza, pero vamos a tener un elevado nivel de porosidad en las zonas muy delgadas, ¿sí? Muy bien. Si son de espesor constante, recomendamos que los espesores en polimetalurgia sean pequeños. Puedo producir con espesores mayores que este, desde luego, sin ninguna duda, pero en general vamos a recomendar que sean pequeños. Luego, vamos a buscar que la pieza más o menos, sus espesores no cambien abruptamente, sino cambien suavemente, cambien poco a poco, ¿sí? Si necesitamos un cambio marcado en un cierto espesor, mejor maquinemos posteriormente y no tratemos de obtener directamente de pulvimetalurgia. Todo borde, todo vértice deberá ser redondeado para garantizar un buen llenado y para evitar que queden esfuerzos durante el compactado. Debemos de evitar, y que esto va con el inciso A, ranuras angostas, o sea, si voy a hacer una ranura y la hago demasiado angosta, no me va a llenar, no voy a tener buena compacticidad o o cero porosidad o baja porosidad, lo voy a pedir al revés, una muy baja porosidad si la ranura es muy angosta y voy a tener mayores problemas si la ranura es más profunda, ¿sí? Muy bien. Para facilitar la extracción de la pieza de la matriz, deberá tener un pequeño ángulo, vamos a decir 1 grado, ¿sí? 1,5 grados de conicidad. Muy bien. Ranuras, ¿qué dice? Ranuras en la dirección de compactado se evitarán en lo posible. Yo aquí ni me acuerdo ahí qué va. Ustedes, yo espero que sí lo estén leyendo. Yo en mi pantalla no lo puedo leer, ¿sí? A ver. Dice, ranuras o acanaladuras perpendiculares a la dirección de compactado. Ranuras perpendiculares, tengo la dirección de compactado. Las ranuras perpendiculares a la dirección de compactado, ¿sí? Se evitarán en lo posible para que no se tengan problemas de homogeneidad. Muy bien. ¿Qué ventajas nos da? Poder producir cosas que por otros métodos no se pueden hacer. Poder controlar la composición, que tampoco es una gran cosa, ¿no? Son procesos altamente automatizados, prácticamente no hay mano de obra aquí, ¿sí? Obtenemos excelentes acabados superficiales, controlamos la porosidad. Al partir de un polvo prealiado, no va a haber segregación, ¿sí? Podemos trabajar con materiales de alto punto de fusión, que estaba dicho desde un principio, o sea, materiales que por otros procesos no podemos obtener, ¿sí? Que vuelve a ser lo mismo lo que viene en el inciso H. Cuando tenemos aleaciones que no se pueden producir por fundición, cuando las temperaturas de fusión sean muy dispares, cuando tengamos metales que tienen propiedades muy diferentes, ¿sí? Cuando tengamos
no aleaciones, sino realmente mezclas de metales con no metales. En esos casos, pulvimetalurgia es muy adecuado. ¿Qué ventajas nos da pulvimetalurgia? Tolerancias prácticamente de maquinado. Una tolerancia de 5 centésimas de milímetro es una tolerancia de maquinado. Entonces, a menos que por la geometría de la pieza tenga que maquinarse, normalmente las piezas de pulvimetalurgia ya salen con las tolerancias que nosotros necesitamos. Pero además podemos ajustar las características de la pieza por procesos posteriores, ¿sí? ¿Qué desventajas tenemos? Piezas en donde los espesores son 10, 20, 30, 50 milímetros, la densidad no es uniforme, ¿sí? Piezas grandes, densidad no va a ser uniforme y tenemos problemas por efecto de esa falta de homogeneidad. Sí, voy a cerrar. Perdón, tuve sonido ambiental. Entonces, muy bien. La pieza en verde se debe de manejar con cuidado porque es muy frágil. Por eso usé el terrón de azúcar como ejemplo para entenderlo. Luego, herramientales son caros. Entonces, para hablar de pulvimetalurgia tienen que ser lotes de producción muy grandes. 10,000, 20,000, 50,000, 100,000 piezas para que justifique los herramientales. ¿Sí? Muy bien. Son procesos caros, pero yo diría más que el proceso, ¿quién es caro? El polvo. Entonces, las piezas por pulvimetalurgia son, por definición, caras. ¿Eso significa que las piezas son casi tan caras que no las podemos usar? No. Miren, una broca para concreto que seguramente todas han usado en su casa para poner un taquete y colgar un cuadro que les pidieron. Una broca para concreto, en la punta lleva un inserto de carburo de tungsteno. Entonces, es carburo de tungsteno, que es un cerámico aglomerado con cobalto o con níquel. Entonces, esa pieza que lleva en la punta la broca es una pieza, esa pieza de carburo de tungsteno es una pieza que se produjo por pulvimetalurgia. Y esa pieza, ¿cuánto cuesta? O sea, la broca, van ahorita ustedes a la ferretería a comprarle y a lo mejor la broca, voy a decir cualquier cosa, hace mucho que no compro esas brocas, pero les cuesta 30 pesos, ¿sí? Entonces la pieza de carburo de tungsteno que fue sinterizada, pues evidentemente, seguramente no costó más allá de 10 pesos o su valor de producción es por abajo de 10 pesos para que ya comercialmente, no la pieza de carburo, sino toda la broca pueda costar 30 pesos. No sé si con eso está la idea. Sí son normalmente piezas caras, por lo cual se justifican cuando son piezas pequeñas, o sea, es poco material el que estamos utilizando, pero tampoco son tan caras como que no las vamos a encontrar comúnmente en nuestra práctica diaria como ingenieros. Luego, muy bien. En general se recomienda este proceso para piezas sencillas. Piezas complicadas, olvídense, tienen muchos problemas. Y entonces, ¿para qué las usamos? Por ejemplo, cojinetes autolubricados, o sea, cojinetes que ya traigan, o sea, piezas de cobre, por ejemplo, o de cobre estaño o de cobre zinc, que tengan, cobre estaño yo me iría más, que tengan, por ejemplo, inmerso, que ya lleven aceite ya para estar prelubricados o estar lubricados para toda su vida de servicio. Díganme ustedes cuándo se lubrica, no sé, un buje, vamos a suponer, no sé, en un motor, ¿sí? Pues nunca lo lubrican, la lubricación es de por vida. Los motores antiguos que se hacían hace 70 años, los motores eléctricos, sí tenían elementos, tenían dispositivos para que se lubricaran. Los modernos no, ya no lo requieren. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a trabajar ya con materiales que traen la lubricación para toda su vida útil, o sea, autolubricados o prelubricados. ¿Para qué la podemos utilizar la metalurgia de polvos? Materiales que no se podrían fabricar de otra forma. Cobre tungsteno, plata molibdeno. Por ejemplo, para electrodos de soldadura se me ocurre, ¿sí? Y entonces ya directamente hablamos de filtros, insertos de corte,
aglomeración de materiales refractarios, aglomeración de materiales magnéticos, ¿sí? Los imanes de mayor capacidad son producidos por polimetalurgia, ¿sí? Piezas pequeñas que ya no van a requerir maquinado posterior, ¿sí? Otra vez sale lo de los imanes, en este caso, para los imanes producidos en aluminio, níquel, cobalto. Muy bien. Y consolidación de materiales que no se puede hacer por fusión, dadas las altas temperaturas, como pudiera ser el caso del tungsteno. Muy bien. ¿Preguntas? Fue un capítulo muy pequeño. Hasta aquí llega el primer examen. La tarea se presenta, se sube al sistema mañana. Nada más tengo que hacerle alguna revisión y decidir si les voy a dejar también como tarea la revisión de los videos. ¿Hay alguna duda? No, profe. Los que estén despiertos, que digan. Profe. Muy bien. No, Bueno, profe. bueno, buen provecho. Que descansen esta semana todavía, empiecen a ver su tarea, pues ya del domingo para adelante o del lunes en la mañana si pueden. El lunes tienen, porque nos vemos hasta el martes, el lunes revisen la tarea, ¿sí? Para que no trabajen en fin de semana. El lunes revisen la tarea para que las dudas surjan el martes. Entonces, martes y jueves vamos, además de seguir avanzando, vamos a ver las dudas que tengan con respecto a la tarea. El examen ya lo teníamos programado, tenemos que revisar para cuándo estaba programado para ver que no hay problemas en cuanto a las fechas originales y si no, para hacer los ajustes que corresponda a la fecha. Muy bien. ¿Algún comentario? No, profe, gracias. No, profesor, muchas gracias. Ándele, que estén muy bien. Voy a dejar de, Gracias. Gracias, hasta luego. grabar. Gracias, ¿Sí? profesor. Ándele, No, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. La pasen bonito. Hasta luego, profe. Buen fin. Hasta luego, Ándale. gracias. Oiga, profe, Dígame usted. ¿El video de esta clase entonces lo va a subir el fin de semana? Sí, normalmente lo subo el fin de semana, nada más que ahorita ya no encontré cómo pararlo. Aparentemente ya lo paré, ya lo detuve la grabación porque ya no aparece nada que estemos comparando. Aquí está pausar, detener. Bueno.